Bueno, para nosotros es uno de los últimos programas del año de este ciclo 2021. Queríamos hablar con ella, en realidad debemos decir, queríamos hablar con el intendente municipal, queríamos hablar con su hija, que para nosotros es su hija, pero es la funcionaria, la doctora Natalia Gatica. Bueno, pudimos combinar las agendas, fue un año raro, fue un año especial, difícil. Así que bueno, está con nosotros Natalia, que le vamos a preguntar, como le hacemos a todos los entrevistados, cómo quiere que la presentemos. Si quiere que la presentemos como la doctora Natalia Gatica, si quiere que la presentemos como la hija del intendente municipal, o si quiere que la presentemos como algunos le dicen que es la superfuncionaria. O como la mamá que seguramente es y que todos somos orgullosas cuando tenemos hijos. ¿Cómo elegirías que te presenten? Buenos días. Buen día, Corina. Bueno, obviamente a los vecinos y vecinas que nos van a escuchar. Como una mujer argentina, bragadense, que primero es mujer y después soy, como decís, mamá de dos hermosos niños, Dante y Carmelo. También compañera de vida Mauricio, hija de Vicente y de Laura, que bueno, circunstancialmente hoy mi padre es el intendente municipal y eso la verdad que a mí me da tremendo orgullo porque conozco su historia, su vida y bueno, y es un ejemplo de fuerza, de trabajo y de lucha. Y además tengo un trabajo que amo, que es mi función pública. Así que bueno, creo que somos todo eso, ¿no? Pero bueno, primero somos seres y en este caso la verdad que soy orgullosa de ser mujer y de poder llevar adelante esta función que me apasiona. Creo que a veces, bueno, vos también te pasa, encontrar, hay personas que se buscan la vida encontrando su pasión y su propósito y cuando se te revela y lo podés vivir, para mí eso es una enorme bendición. Yo soy muy agradecida de lo que hago, así que bueno, sí, con todo eso, no sé si es demasiado, pero bueno. No, está bien, es una definición que siempre pedimos que elija aquella persona que vamos a entrevistar porque la define, que lo más genuino es definirnos. Pero decías bragadense, y podemos contarle a la gente que te fuiste a estudiar como muchos de nosotros, conociste a tu marido, viviste en Buenos Aires, tuviste tus hijos en Buenos Aires y después volviste. ¿Cómo es ese volver? ¿Siempre se busca volver? Incluso yo tuve la oportunidad de estar viviendo afuera un tiempo, viví en Monmouth, que es un pueblito de Gales, después de que terminamos de estudiar. Y la verdad es que siempre me pasaba en Buenos Aires cuando estudiaba, yo estudiaba abogacía, soy residente de la Universidad de Buenos Aires, y siempre me pasaba que cuando nombraban Bragado, que creo que nos pasa a todos, algo ahí adentro se moviliza y se nos infla el pecho. Es así, y nos sentimos identificados. Estudié en Buenos Aires, como muchos, la verdad que en una época difícil, mi viejo me acuerdo que era director de deportes, cobraba patacones en ese momento, fue duro, pero trabajé desde el primer año que empecé mi carrera, fui meritoria en un juzgado de primera instancia de seguridad social, conocí el CBC, y desde ahí no dejé de trabajar nunca, porque había que ayudar a la familia. Yo creo que lo más valioso que me dieron mis viejos, además de la crianza y de la educación y de los valores, ha sido la posibilidad de estudiar. Eso creo que te abre infinitas puertas con el sacrificio que eso implicaba, Corina, y que implica hoy en día. Así que me recibí, tuve la oportunidad de viajar, de conocer en muchos países del mundo, y bueno, y decidí volver. Volví primero a Buenos Aires, donde tuve a Dante y a Carmela. Estábamos bien, pero yo siempre dije que había conocido una forma de criar a mis hijos, que era acá. Y me daba mucho temor y de no saber cómo y de cosas que no conocí, no quería para mis hijos. El hecho de la posibilidad de vivir de otra manera, de tener tiempo para estar en equilibrio, que es tan difícil, ¿no? No ser 100% el trabajo, 100% la casa, encontrar este equilibrio que las mujeres sabemos de eso, porque somos orquesta muchas veces, no nos queda otra, y lo hacemos bien, porque en esa lucha diaria creo que derribamos millones de barreras, de obstáculos, de tabúes, de condicionamientos, de presiones,
valoro mucho la lucha, yo digo, la mujer que avanza con coraje y con miedo, es digna de admiración, yo admiro mucho eso. Así que bueno, decidimos volver y cuando vinimos, mi viejo no estaba en la función pública en ese momento y me pasaron muchas cosas, vi cosas que no me gustaban y yo siempre tengo como, que creo que por ahí a veces un defecto que es de mi padre, que soy 100% optimista, siempre, aún en el peor escenario. Y dije, ¿qué hacer para comprometerme? ¿Cómo puedo yo? ¿Qué puedo aportar yo para cambiar esto que no me gusta? No me gusta la crítica, no soy esa, no comulgo con esa posición. Obvio la escucho, muchas veces la genero desde lo constructivo, pero trato siempre de ser agente de cambio. Así que, bueno, ideamos esta, digo, hay mucha gente que me dice que tenés que ser, que tenés que avanzar, que tenés que ir con esa vocación, y bueno, y ahí iniciamos Unidas por Grado, que fue una utopía por el principio. Éramos 5 partido vecinal, le decimos a la gente, pues estamos lejos en el tiempo, más allá de que estamos hablando del intendente municipal, pero nos remontamos en esta parte del relato a los comienzos, a la llegada. Y entonces a esto que hoy queda actualmente conformado y que muchas veces se ha dicho, bueno, desde la crítica política tal vez, ¿no? Ya en el escenario político, esta cuestión de estar desde el principio hace que tanto vos, como Mauricio Tomasino, que es tu esposo, como el intendente Vicente Gatica, Titi Espósito, creo, si mal no recuerdo, sean la mesa chica, son la mesa chica, ahí se cocina todo el guiso. Es que es toda una... Viste que esto a veces del poder, por más chiquito que sea, porque nosotros somos una comunidad chica, como otros ámbitos, genera mucha fantasía, ¿no? A mí me dicen, vos que hablas con... Yo a veces a mi viejo lo veo el domingo, que tenemos una digamos, costumbre familiar en donde mi mamá nos corre los teléfonos porque no se hablan de trabajo. Y por ahí a veces lo veo ahí, no es tan así como se cree. Sí que nosotros desde el inicio estamos con este proyecto que, como digo, primero era una utopía, después se convirtió en un sueño, después lo empezamos a construir y finalmente en el marco, obviamente, de una coalición de gobierno, porque yo en eso soy súper consciente, ¿no? Uno no puede atribuirse nada, llegamos a hacer gobierno, primero ganamos concejales y después llegamos a hacer gobierno de una comunidad que es enorme, ¿no? Al menos para mí. Así que sí, estuvimos desde el inicio. A mí me tocó barrer, y esto, los militantes que... Yo soy militante, y no dije eso. Me gusta que me presente como militante también, ahora que me doy cuenta. Barrí el piso del local que teníamos ahí en la calle Pellegrini, oficié de maestra de ceremonia en los actos que se hacían presentaciones de lista, porque nunca me tocó ser candidata, por ejemplo, entonces siempre recibía a las autoridades, acomodaba el salón, repartí la boleta y lo sigo haciendo porque creo que esto te genera una perspectiva enorme. No sé, hice mil cosas y construimos esto desde abajo juntos, con mucha gente, primero fuimos 4, después 5, después 8 y un día tuvimos un plenario y dijimos, acá está pasando algo. ¿Viste cuando sentís en esa parte del proceso que acá está pasando algo fuerte? Realmente estamos canalizando una demanda de los vecinos y vecinas de Bragado que tal vez no encontraban en otro lugar, y bueno, y se empezaron a acercar. Y siempre siento esta obligación de todo el tiempo volver a ese lugar para no perder la esencia, porque eso nos hizo quienes somos hoy. Y creo que a veces es lo más difícil de sostener. Al llegar al gobierno, bueno, los lugares a ocupar, esto que vos decías, ¿no? Es una comunidad muy grande, o en realidad la comuna cuando se ve parece chica, pero es grande, hay distintos espacios y seguramente decisiones que toma, como todos, quien llega al gobierno. ¿En algún momento pensaste sinceramente que no era la opción integrarlo, más allá del acompañamiento, más allá de la militancia, por ser hija? ¿Alguna vez te hizo ruido eso o pensaste, bueno, lo van a ver, o van a achacar, o van a decir? No, nunca, porque yo, y esto obviamente no, me generó un trabajo de muchos años, de construcción personal, emocional, pero yo creo que
y hay que tenerlo muy claro en la función pública y en la vida. Creo que ni la crítica ni el halago te definen. No sos ni la diosa que muchos dicen, ni la peor de todas. Y creo que lo que uno tiene que manifestar es la verdad de manera amorosa, pero su verdad. Y la verdad es que yo quería aportar a una transformación y sentí que debía hacerlo desde el gobierno y que esto siempre lo digo, pudiendo elegir los lugares cómodos, porque vos sabés, Corina, que lo pude hacer, elegí los peores, siempre. Porque creo que, y en esto coincido con el intendente, que no vinimos a estar cómodos. Para eso tenés que ir a tu casa a hacer otra cosa. Esto, vos sos funcionario y vos sabés lo que es. Y esto no son lugares cómodos. Y muchas veces me veo dando luchas que digo, ay, no, pero bueno, es lo que elijo, creo que es por ahí. Y cuando no sienta que ese sea mi lugar, me voy a ir, porque no vine a estar cómoda, la función pública no es eso, somos servidores públicos y el servidor público está todo el tiempo en la primera línea de fuego, yo creo eso. Y encontré un equipo increíble de gente que piensa como yo, que no es fácil, que ama la función pública, que ama la política como herramienta transformadora. Y bueno, y ahí estoy, ¿no? Yo siempre también digo, soy parte de un equipo de trabajo que tiene un propósito común, que es realmente resolverle los problemas a la gente. No siempre podemos, no siempre nos sale en el tiempo y la forma que queremos, pero créeme, Corina, que ese es el propósito. No hay otro. Lo demás es ciencia ficción, pero la realidad del día a día, desde que te levantás hasta que te dormís y el teléfono no se apaga, para mí es ese. Y eso lo tengo muy claro. En 6 años debe haber habido momentos de mucha alegría. Bueno, vos manifestabas el triunfo, la llegada, ¿no? Debe haber habido momentos complejos. ¿Hubo alguno así que volviste y que dijiste, uy, me parece que me tomo unas vacaciones, apago el teléfono, le digo a papá que el domingo no aparezco y que piensen que me fui? ¿Pasó eso alguna vez? Sí, hubo creo que 2. Cuando recién asumíamos con esta situación que vos mencionás, que era el tema del famoso, que para mí no aplica, el nepotismo, y ahí entendí, que yo siempre iba a empezar con un pie acá. Estoy grande, o sea, siempre teniendo que son cosas que a otros no les pasan, por mi apellido, que orgullosamente porto, iba a empezar con un pie en la cabeza y 20 escalones abajo. Y yo supe que eso iba a ser así siempre, y aún lo es. Entonces, sabiendo eso, yo cuando uno es consciente de una situación, la abraza, aprende y la encara. Yo sabía lo que era la política, porque siempre cuento una anécdota que un día estábamos con mi mamá, mi hermana y yo, y mi viejo en ese momento era candidato a concejal, creo, y estábamos en el patio de casa y se acerca, estábamos con ahí cortado el pasto y se acerca una señora y empieza a hablar de mi papá muy mal, o sea, desde lo personal, desde lo político. Entonces mi mamá nos llevó adentro y mi hermanita de chiquita dice, ay, capaz que tenga razón la señora por esto, y ahí vino mi viejo, tendríamos, yo creo que 6 y por ahí, ¿no? Y vino mi papá y me dijo, bueno, esto es la política. Yo soy candidato, tengo tu posición, esto sirve para generar buenas cosas para la comunidad, pero también tiene esta parte. Sépanlo, así va a ser. Y ahí lo entendí, tendría 9. Entonces yo ya sé lo que es. Pero hubo ese momento de inicio de gestión y después con el año pasado, con la pandemia, fue... Sí. Nunca viví una cosa así. Incluso me afectó personalmente. A mí, no, yo el primer año de pandemia fue abrumador. Fue como, en un momento con Laurita Benalal, que trabajamos mucho juntas, decíamos, no sabemos qué va a pasar, si vamos a tener que estar con ollas populares en cada barrio, repartiendo mercadería con gendarmería, no sabíamos eso. Y fue tremendo. Y después, este año, fue de angustia. O sea, sabiendo lo que fue como perder muchos seres queridos, de seguir familias que después de un día te decían, y era una cosa que
a mí me afectó un montón, me interpeló, de hecho me corrí de muchos lugares porque entendí que necesitaba como acomodar otras cosas, así que fue de mucho duelo, que creo que eso le pasó a muchos argentinos, mundialmente, ¿no? Pero creo que para mí fueron esas dos momentos difíciles. Después creo que tengo muchas más satisfacciones no suelo acordarme de lo malo, yo siempre trato de valorar y que es un aprendizaje. Todo lo que sucedió que fue malo me preparó para donde estoy hoy. Y todo lo que me está pasando hoy me prepara para lo que viene, no tengo dudas. Me respondiste sin querer una de las preguntas que tenía marcadas, porque de ser una persona, bueno, como te definiste y de dar o de estar en lugares complejos o de exposición y de estar en la función pública, que es una exposición con el vecino todo el tiempo, vimos que bueno, yo tengo contabilizados por ahí 8 meses, conmigo no hiciste notas, pero bueno, nunca. No, pero no las hice bueno, vos lo estás diciendo. No, pero es un chiste, pero en realidad en 8 meses no apareciste. Más o menos. Tuvo que ver con esto. Yo te iba a preguntar si había sido una estrategia. Realmente las áreas que vos tenías a cargo eran áreas que estaban demandando incluso críticas y por allí resoluciones que no podían darse. Entonces vimos que te corriste. Yo soy, que no siempre vuelvo, no sé si es bueno del todo, pero soy muy genuina. Y para mí, para parecer hay que ser primero, siempre. No se puede parecer algo que no es. A mí lo que me pasó este segundo año de pandemia fue, como te digo, estaba mucha angustia. Obviamente que seguí trabajando tal vez mucho más que en otros momentos, pero sentí que debía hacerlo en silencio. Porque para la exposición se necesita primero mucha energía, y vuelvo a saber, las consecuencias de la exposición, porque después viene todo lo otro, que vuelvo, es poco importante, pero forma parte, y la verdad que a mí me pasó eso, fue un año para mí de mucho duelo, me pasaron muchas cosas, y seguí trabajando, traté de comunicar de otra manera, a través del equipo, a través de acciones, a través de lo que otros decían de lo que hacíamos, pero no fue estrategia, yo creo que esas cosas, las estrategias funcionan en la medida que uno sea, ¿no? Que tenga muy que puedas expresar tu ser, si no es muy difícil, porque se nota, yo creo que se nota cuando hay una manipulación de las cosas, o a veces cuando algunos candidatos quieren ser lo que no son, o convencer, a veces para mí es una falsa idea, y creo que en esto viene una forma distinta para mí de hacer política, o de ser en la política, esto de ser lo más neutral que se pueda para llegar a la mayor cantidad de gente. No, uno tiene que ser quien es y realmente ser sincero en lo que tiene para ofrecer, tanto sus dones como sus miserias, porque los tenemos todos, con un objetivo que es realmente de transformación de la realidad, para mejorarla. Pero a veces se cae en eso, ¿no? Yo no comulgo con eso. Y a veces he tenido consecuencias, ¿no? Pero me parece que es por ahí. Y cada vez que dudo y avanzo en ese sentido, después lo que me pasa o lo que percibo es enorme. Por eso insisto, cada uno tiene algo para ofrecer en esta vida, y creo que hay que detectar qué es, y bueno, y detectar también en los demás que tienen para dar, que eso creo que es la riqueza del equipo. Hay muchas veces egoísmo, vanidad y soberbia en la política, por ejemplo. Y esto de ser uno siempre solo. Y esa forma de liderazgo ya fue, murió. Para mí, ¿no? Sí, estás al frente, primero estuviste al frente de desarrollo social, acción directa, un área que en todos los gobiernos es un área virulenta, digamos, pero también es el área que los gobernantes, por excelencia, toman como, a ver, ¿cómo se diría? Como saber a ciencia cierta o tener sí o sí un termómetro social que muchas veces se dice que se toma en cuenta también para las elecciones. ¿Cómo fue ese paso por eso? Muchos dicen, bueno, Natalia sabe exactamente el registro social del partido de Bragado.
¿Es así? No, no, es demasiado eso, creo, pero yo cuando nosotros asumimos con un equipo, porque realmente me acompaña un equipo inmenso cuando arrancamos en la Secretaría de Desarrollo Social, había como una sensación, creo también creada a propósito de que el gobierno de Vicente Gatica no se iba a ocupar de los sectores más vulnerables y que tal vez Natalia Gatica no estaba preparada o no tenía idea de lo que era. Y realmente no fue así en cuanto a que mi viejo es una persona que viene de una historia muy humilde, que sabe lo que es por carne propia pasar necesidades. Y en mi caso, que no es así, porque no voy a mentir, siempre nos inculcó a mi hermana y a mí tener una mirada mucho más de preocupación social, ¿no? De eso. Entonces, cuando iniciamos ese camino, lo primero que dijimos es que íbamos a tener con el otro una relación de respeto. Corina, yo siempre digo que nada de esto es mío y la persona que se siente enfrente porque tiene un problema, circunstancialmente ella está y yo acá, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Y de verdad lo creo, no es una frase armada, lo siento así. Y entonces generamos con el vecino y la vecina un vínculo de mucho afecto y de entendimiento. Y entiendo que va por ahí. Y tratamos de, además de lo que era suplir la necesidad básica, como podría ser que existe, ¿no? La mercadería, la ayuda social para cubrir un alquiler, fuimos un poco más allá, que jamás mostramos nada de eso, jamás hubo una sola foto de ningún funcionario de esta gestión, al menos de mi secretaría, entregando la chapa a una bolsa de mercadería, nunca. O sea, porque me parece que no corresponde, yo creo, en una opinión personal. Avanzamos mucho en lo que fue en ese momento mejoramiento de vivienda y esto de lo que significa para una familia, que me lo han dicho, ¿no? Una tía. Durante 5 años tuve que correr la cama porque por esa filtración cada vez que llovía me mojaba. Y eso es muy fuerte, o la obra que se hizo en la entrada de nuestra ciudad y Fátima no se hizo más, no tuvimos más esos problemas. Y también apuntamos mucho en esos 4 años a la infancia, a los jóvenes, a la tercera edad y a las familias con discapacidad, o sea, abordar la vulnerabilidad desde otro lugar, primero desde el respeto, porque esto que vos decís, o sea, esta creencia, que para mí no es cierta, de que así se generan los votos y toda esta cosa del asistencialismo, Corina, quedó demostrado que no es así. Los candidatos que han puesto más dinero en la campaña en asistencialismo en esta última elección de Bravo perdieron. Y eso es una muestra muy fuerte de que no funciona así. No es así, no está bien. Y también la tecnología, ¿no? El avance le dio a las familias la herramienta y ya sabe que puede hacer lo que quiere. Y yo celebro eso. Celebro que cada uno tenga la libertad de elegir en el cuarto oscuro a quién votar, independientemente de lo que haya pasado en los últimos 7 días o en la campaña. No así, y ahí creo que el elector piensa mucho en lo que pasó todos los años anteriores. O sea, cada vez que llamó, cada vez que recibió un trato respetuoso, hasta un no. Yo prefiero 1000 veces decir que no voy a poder hacerlo, que no esperen eso de nosotros, porque no vamos a poder decir que sí. Y somos vecinos, Corina, todos nos cruzamos como a la feria de colegio, nos cruzamos en el supermercado, y caminar por la calle tranquilo y recibiendo afecto, eso para mí no tiene precio, eso tiene un valor inmenso. Entonces, creo que es por ahí. Lo que recibimos, a mí me preocupó mucho, porque bueno, en su momento, no me gusta mirar para atrás, pero no había registros, no teníamos nada con lo que trabajar, pero rápidamente, junto con las trabajadoras sociales, iniciamos un camino que hoy con mucho orgullo digo que lleva adelante Laura Benalay, esto de ser el primer municipio de la provincia de Buenos Aires que tiene una Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que es la CENAF. Y eso es producto de todo lo previo. De dar vuelta a ese abordaje que partía del asistencialismo para que se convierta en una promoción y defensa de los derechos de los sectores vulnerables desde otro lugar.
Así que haber armado eso y poder decir, bueno, ahora me toca otra cosa y que sea una mujer fuerte como Laura que nos lleve adelante, a mí me da muchísimo orgullo. Con un equipo que es parecido al que teníamos. Y después fuiste al área de servicios. Digo área de servicio por generalizarlo. Pero digo, fue una explosión. ¿Por qué era? Te voy a preguntar si no era en el comienzo demasiado ambicioso, si no lo notaste vos también. Que seguramente hay funcionarios que están o que pueden estar en el armado de las secretarías o de las áreas con el jefe comunal, y tal vez eso sucedió algún domingo a lo mejor. Pero digo, vivienda, servicios, medio ambiente que bueno, después vamos a hablar solo de medio ambiente, pero medio ambiente que dentro de medio ambiente hay distintas partes o patas, y dentro de viviendas también, porque Bragado no ha podido resolver en el último tiempo incluso lo que el intendente quería resolver y plasmó resolver. Entonces, ¿no era mucho? ¿No te pareció mucho? Mira, lo que pensamos en ese momento es que había situaciones complejas a las que no habíamos dado respuesta. Y lo que yo observo muchas veces, que es difícil y lo digo porque es una dificultad a veces avanzar en ese sentido, la necesidad de integralidad de las acciones. Entonces, la realidad es que dijimos, ¿de qué manera nosotros podemos avanzar con una visión, digamos, única, pero integrando distintas áreas para lograr, al menos a fin de nuestro mandato, decir, tener una ciudad de crecimiento, una ciudad limpia, de crecimiento ordenado y sostenible? Es muchísimo, obvio que es muchísimo, pero necesitábamos dar este paso. Si era mucho o era poco, te lo diré al final yo siempre digo que la evaluación se hace al final, porque si no en el medio es difícil, te podés agrandar o te podés deprimir sin tener las herramientas. Sí que es complejo, sí, porque todas las áreas que tengo a cargo, que hoy se llama Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, el año pasado tenía además el área de acción social, que hoy ya está en la Secretaría de la SENAC. Es un área es una secretaría que todas las áreas de alguna manera le llegan al vecino en su día a día. ¿Qué es lo más difícil? Hay áreas que son de planificación. Este es un área territorial al 100% en cada hueco de su ser. En primer lugar, lo que tiene que ver con el desarrollo urbano, la planificación urbana, tengo a mi cargo la dirección de planeamiento, que está a cargo de Lili Bassi, en el que estamos dando una enorme batalla que tiene que ver con la actualización del Código Urbano Ambiental. Se trabajó durante todo este año y en marzo generaremos el proyecto para presentar en la Dirección de Urbanismo y Territorio ahí en provincia, que nos dará el ok. Después, otro de los grandes pasos que creí que era un objetivo y que puedo decir que dimos el primer paso con una ordenanza de la oposición, porque fue el concejal Germán Marini, que es de la Agencia Municipal de Hábitat, Suelo y Vivienda. Antes era catastro, tenía que ver con algo mucho más limitado, que no digo que sea poco importante, pero más restringido, que eran las obras particulares y demás. Hoy creo que hay que dar un nuevo planteo de la utilización y el acceso al suelo de los vecinos y vecinas, por eso necesitamos avanzar en el banco de tierras y eso está reflejado en el presupuesto que van a tratar los concejales en estos días, que de la tarde ya tengo una primera reunión. Un replanteo de eso, de una mirada mucho más comunitaria, mucho más social, mucho más abierta. Tenemos que lograr que los vecinos puedan acceder a un terreno municipal y que lo paguen, y que no pase como antes, que se entreguen con decreto, que no tenían servicios, que eran inundables, que le generamos al vecino más que una solución, un tremendo problema que persiste a lo largo de los años. Y el tema de las viviendas, Corina. El tema de vivienda es un tema que el Estado municipal no puede resolver solo. O sea, nosotros tenemos una inscripción a las viviendas sociales de 2.700 familias. Vos pensás que la demanda hoy, de entrada, es de 2.700 familias. Eso no se resuelve con recursos ordinarios. Incluso creo, y yo tengo mucho diálogo con los dirigentes de la oposición, y lo saben. Y lo hemos hablado, me acuerdo de la oportunidad con Ramiro San Pedro, también con Germán.
de la necesidad del replanteo de los planes de vivienda, estos estructurales, faraónicos, de provincia, de nación, que nos pasó en Bragado, que pasan los años y por una circunstancia u otra no sucede. Y no creo que sea problema de los intendentes. Creo que tiene que ver con un planteo más profundo. Ahora tenemos, bueno, pendiente las 116 viviendas, que eso es un proceso que lleva adelante Fabio Bolini, porque nos pareció desde el equipo correcto que quien inició el proceso y ha seguido todas las etapas lo termine. Soy muy respetuosa con esas cosas. Sí tenemos adelante el tema de la adjudicación y de la inscripción y demás, y obviamente que llevaremos al Consejo la ordenanza vamos a hacerlo por ordenanza, a las pautas para la adjudicación, porque que es un debate político que tenemos que dar. No podemos ser nosotros los únicos en tomar esas decisiones. Y después el tema de generar alternativas, las alternativas posibles desde el Estado municipal para poder llegar a otros sectores. Que insisto, no va a resolver el problema, no digo voy a resolver el problema de vivienda en Bragado, no, pero sí con el tema del FONMUVI, que es el Fondo Municipal de Vivienda, que este año por circunstancias lógicas de recursos no pudimos hacer, pero sí entiendo que vamos a poder hacer el año que viene, que es el tema de la construcción en lote propio, del mejoramiento de vivienda, dentro de este Fondo Municipal de Viviendas, que, insisto, no van a ser mucha cantidad, pero sí dar un paso para reactivar ese fondo. Bueno, ahí entré, perdón, no, pero bueno, además de esto, y cierro y después me preguntás puntual, tengo a cargo el área de servicios urbanos y espacios públicos, también de cementerio, ambiente, y ahora estamos iniciando, pero si decías que era mucho, ahora agrego algo más, que es el área de cuidado, de promoción y cuidado animal, que también creo que es un área en la que no logramos, a mi entender, hacer un trabajo en territorio firme, más allá de la enorme tarea que hacen los trabajadores y trabajadoras municipales, que eso siempre lo rescato y lo separo, porque no tiene que ver con eso, sino a veces con idas y vueltas desde las decisiones que por ahí no son las mejores. Así que todo eso es la Secretaría que yo hablo. Es amplia. Vamos a empezar. Nombrabas las 116 viviendas, nombrabas a Fabio Bolini, te tenemos que preguntar muchas veces, o por lo menos más de dos. Ambos anunciaron que se concretaba. Y no se concretaba. Bueno, las 116 viviendas se van a concretar cuando realmente vengan los fondos de provincia. Eso no tenemos otra opción. Si lo hubiera, lo hubiésemos hecho. Hay un convenio firmado, de hecho ahora se firmó una adenda nueva. Incluso, fíjate, ahora estaba pensando cuándo, pero los concejales de la oposición tuvieron reuniones con autoridades de provincia antes de las elecciones, los que estuvieron en el Elizalde, Jorge Fernández y demás. Porque también entienden digamos que el camino es ese, ¿no? Vino la vicegobernadora, habló del cumplimiento de esto. Yo tengo el propio gobernador, lo manifestó como una parte crucial de su presupuesto. Esto estuvo en el presupuesto del año pasado, también está en este, y eso fue noticia. Yo apuesto a que va a ocurrir. Si no sucede, bueno, la discusión será otra, pero entiendo por todo lo que está pasando que eso va a suceder, que se van a poder terminar, se terminarán en bloques, tal vez no todas juntas, pero bueno, cuando eso vamos, sí, nosotros vamos a avanzar este año con lo que tiene que ver con el proceso de selección y de adjudicación, que sí se anunció, la gente hizo la inscripción, son 2.700 familias, ya tenemos las carpetas armadas, vamos a avanzar con las encuestas sociales, con la normativa por ordenanza municipal para tener los criterios, pero yo creo que eso va a suceder, y si no sucede, el camino que debemos tomar es otro, porque obviamente que hay un convenio que debemos cumplir, se tomará otras decisiones que serán por ahí más institucionalmente diferentes. El intendente hasta ahora hizo lo que tenía que hacer, que es seguir adelante en ese camino de cumplimiento de los convenios y de las normas y creer en la palabra, en este caso del gobernador, de la vicegobernadora, incluso de los propios concejales de Bragado que hicieron las gestiones y de sus propias gestiones, ¿no? Por el bien de todos eso tiene que pasar.
y en esto no es responsable el intendente, son los tres órdenes del gobierno. Así que apuntamos a que eso suceda y vamos a estar listos para cuando suceda, para que la adjudicación, yo les digo a las familias cuando vienen, yo no puedo garantizarte que va a tener una vivienda, porque no lo puedo hacer, porque va a haber un sorteo, porque es inevitable, pero sí voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que sea justo, para que no pase como ha pasado, que familias que tuvieron viviendas cuando tenían otras, que no se vendan las viviendas o se intercambien por ser intercambio por motos, por equipos de música, bueno, eso no puede volver a pasar. Por eso hay otra parte que no la dije, pero que me parece sumamente importante, que es la regularización dominial, Corina. Cuando una familia tiene la escritura de su casa, no el intercambio por una moto. Entonces, en ese sentido se avanzó mucho. En este gobierno se crearon 1.750 escrituras. Y ahora, en este presupuesto, vamos a avanzar con familias del barrio Michel y del barrio Fátima. Se entregaron 1.600 los primeros 4 y 150 creo que ahora en marzo del 2021. Eso es una herramienta que tal vez no se ve como una vivienda porque no viene a resolver esa necesidad básica, pero sí es de extrema importancia para el crecimiento de una familia, tener la escritura de su casa. Y desde el Banco de Tierras vamos a seguir trabajando en ese sentido. Cuando sucedieron las elecciones, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con la mayoría de los candidatos, de los precandidatos, y en charlas así distendidas, más profundas, incluso, lo habrás escuchado, las voces propias de la Alianza Juntos, apuntaban a que había algunas cuestiones en el gobierno del que formas parte, justamente tienen que ver con algunas que te tocan en el área, que había que mirar, que ajustar, que corregir, o que no funcionaban de acuerdo al diagnóstico. Digo incluso de los propios, ¿no? Y el foco estaba puesto en un bragado que había que limpiar, digamos, en los servicios, en la prestación del servicio, en la iluminación, en la atención al vecino, y algunos, recuerdo, decían esta cuestión de falta de política en cuanto al diálogo. Por ahí, la respuesta al vecino, tal vez no en la prestación, sino en el reclamo, ¿no? En la atención del reclamo. ¿Se ve así internamente? Digo, cuando se trabaja, cuando se planifica y cuando se pone en marcha. ¿Lo viste así en algún momento? Sí, y creo que, bueno, también en eso tuvo que ver la decisión de poner la mirada en estas áreas, ¿no? Incluso lo vas a ver en el presupuesto, está muy graficado. Creo que el área de servicios, pero no solo pasa en Bragado, en muchos municipios son áreas que normalmente tienen mucha desinversión, o sea, en maquinarias, ya a veces uno ve cosas de innovación en todos lados del mundo, y por ahí ves nuestras maquinarias en la calle y realmente decís, ¿cómo llegamos hasta acá? Que no es de 4 años, ni de 6, ni de 8, o sea, es una visión, una mirada. Y también muchas veces de no tomarnos el trabajo de capacitar al trabajador o la trabajadora municipal de esas áreas, que es valiosísimo, porque sabe hacer las cosas, pero de repente maneja maquinarias de millones y millones de dólares y no fuimos lo suficientemente desde los gobiernos cautelosos en cómo capacitarlos, ¿no? Por eso, bueno, avanzamos. Yo creo que en 2 años de pandemia, que fue el tiempo que tuve, primero que hay mujeres al mando del área, en mi caso, también por Lina Moreno, que creo que es algo que nunca pasó, como también el área de vivienda, pudimos avanzar con lo que teníamos. Tenemos hoy publicado en la página de la municipalidad un esquema anual de limpieza de barrio. Vos te vas a pasar el link, tenés acceso y saber cuándo vamos a estar en tu barrio, que eso nos permite después poder exigirle al vecino, pasó la pala hace 3 días, no vuelvas a sacar. Que nos pasaba la pala del camión levantando el montículo y a los 2 minutos venías de nuevo. ¿Por qué eso? Pero para poder exigir que eso no pase, primero teníamos que poder mostrarle al vecino cuál era la planificación anual en limpieza de barrio. Tenemos esquemas de recolección de 3 veces por semana. Hoy tenemos solamente funcionando una barredora, la otra se rompe constantemente y lo estamos arreglando. Se incorporó un camión nuevo ahora que fue decisión del intendente de una pala nueva para el sector de arreglo de calle. Eso se logró, me parece que era bueno y no estaba tan claro y lo pudimos sostener.
con pandemia, con lluvia, con roturas, me parece que fue como un primer paso. Obviamente que hay que aceptarlo sin duda, ya tuvimos reunión con los delegados, cada uno de los delegados, con Alexis, mi equipo, y sí falta, pero me parece que eso es importante. En este presupuesto va a quedar evidenciado una serie de mejoras que tenemos que hacer, por ejemplo, el tema de arreglo de los talleres en el corralón municipal, vos estás exigiendo a trabajadores y trabajadoras que arreglen las maquinarias que salgan a la calle, por ahí las condiciones en las que trabajaban no eran las mejores, bueno, ahí vamos. La necesidad de generar el escoriado de algunas cuadras que son claves de nuestra comunidad, que tienen que ver con acceso a barrios, y tal vez sí seguir con la necesidad de que todos paguemos la escoria, pero hay claves que son, hay cuadras que son claves y que siempre se inundan cuando llueve, bueno, también generar una transformación. En materia de alumbrado, realmente estamos muy atrasados. Desde que asumí la Secretaría llevamos el recambio de 500 luminarias LED. Dijimos, ¿cómo hacemos? Porque cuando uno empieza muy abajo, es difícil tomar decisiones y que todos los vecinos se sientan parte de esas decisiones, ¿no? Entonces generamos lo que son los espacios comunes, laguna, pista, acceso, los espacios públicos, hicimos el recambio de la gran mayoría de los espacios públicos, la circunvalación, combate de San Lorenzo, con recursos nacionales, provinciales y municipales. Yo creo que es una inversión de 14 millones de pesos, si mal no recuerdo, se lleva adelante el recambio de luminarias LED, y en paralelo, lo que vos decías que es lo que más cuesta, dar respuesta al reclamo que hace el vecino del foco roto. Que seguramente cuando me escuche me va a decir, Natalia, yo tengo un reclamo, que llamé, bueno, puede pasar, pero la realidad es que la cantidad de reclamos bajaron, y espero que este año en ese sentido podamos seguir avanzando con recambio de luminaria, LED, por una cuestión incluso de impacto ambiental y demás, pero además de los reclamos en los distintos barrios. Y también la realidad, Corina, por eso he hablado siempre de que es un poco más macro, pero del crecimiento ordenado. Claro, crece a pasos agigantados. Y para dar servicios a ese territorio que se extiende, que incluso cambia la morfología de lo que es la constitución social nuestra, a veces tenemos las mismas maquinarias y la misma cantidad de recursos humanos. Entonces creo que es un momento que yo valoro y celebro la discusión, celebro que sea un tema de preocupación de todos los dirigentes políticos, pero yo siempre, no sé, por ahí es una mirada, ¿no? Hay que hablar desde el trabajo, sobre todo quienes han ocupado lugares. Yo creo que uno tiene que ser mejor exfuncionario que funcionario, mejor exconcejal que concejal, exintendente que intendente, porque estuvo ahí. Y hay que ver qué pudo lograr. Y hoy entender al otro. Y decir, bueno, ¿qué aporto para cambiar? Porque es muy fácil hablar detrás de un escritor, es muy fácil. Y vos lo sabés, es muy fácil. Pero me parece que lo que vale es lo que podemos aportar para construir, pero no al gobierno, no a Natalia Gatica, sino a la comunidad. Es así. Uno de los temas que sacudió por ahí la opinión pública en medio de la pandemia y hasta ahora, hasta hace algunas horas incluso, fue el tema medioambiental. Primero críticas a la conducción de medio ambiente, el basural a cielo abierto, la extracción de tierra indiscriminada en el camino a Mechita, un expediente que antes de hablar con vos chequeábamos y que tiene ingreso recién el 13 del 12 en 9 de julio. Todavía no está aprobado, pero el municipio permitió el retiro de esa tierra, inició el expediente según consta tardíamente, y bueno, y esa situación está como en un vacío legal, porque la tierra no está más. Eso sí, ya te lo preguntamos incluso como funcionaria y como abogada. Se permitió, se retiró, el expediente se inició más tarde, y por ahí el reclamo de los vecinos de Mechita, digo, ambientalistas, era justo. ¿Dónde fue esa tierra, María? Mira, primero, con respecto a la preocupación en lo que tiene que ver al ambiente, yo lo aplaudo, lo celebro, porque que hoy estemos discutiendo un basural a cielo abierto, como dije en una nota, y a veces eso duele, y yo entiendo que duele a algunos, que tiene 50 años,
nos pone en una posición de decir, esta generación, la nuestra, realmente está tomando cartas en el asunto, que si otras generaciones lo hubiesen hecho, hoy no tendríamos las consecuencias del calentamiento global que tenemos, del riesgo de los recursos naturales que tenemos, nuestra posición sería otra. Entonces celebro que eso pase, celebro estar en este lugar que estoy para poder dar lo mejor de mí y tratar de llevar soluciones o abrir el debate. Realmente me parece que eso está viola, que hoy exijamos que se haga algo con el basural a cielo abierto, cuando durante muchísimos años que todo estaba ahí, por ahí no se veía. Entonces es bienvenido. Con respecto a eso, por eso también una de las decisiones de tomar el área tiene que ver con encararlo al medio, como dicen, ¿no? Al pecho, al corazón, y dar lo mejor de nosotros. En relación al basural, ya tuvimos reuniones con la PDS, Bajo Abragado, acompañan el plan que tenemos y me gusta siempre, yo siempre hablo desde el lugar y con el hecho concreto. No me gusta tanto anticipar, porque a veces la gente está cansada de eso. Estamos trabajando muy duro y ya empezamos con algunos trabajos y en breve te voy a llamar y te digo, Corina, hablemos de esto que está pasando ahora en este momento en la planta de separación. Pero ahí estamos poniendo el recurso, que eso el intendente yo agradezco que entienda la importancia, que no siempre pasa, igual lo sabes, no todos los intendentes a veces visualizan la necesidad del recurso económico y humano ahí, y sí. Después otro tema que a mí me ocupa mucho es el tema del arbolado público. También celebro que se discuta e invito a todo aquel que le interese a esa parte. A mí me gusta que las preguntas se hagan para acá y por teléfono, no públicamente, porque después es difícil, cuando un planteo se hace públicamente, ¿cómo haces para intercambiar de ese lugar? Tenés que salir al cruce, y no es la idea si queremos concluir. Entonces, en ese sentido hay un equipo muy fuerte trabajando, que me encanta porque hay jóvenes ingenieros, jóvenes ingenieros forestales, que están ahí haciendo un aporte muy fuerte. Tuvimos reunión con el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bragado, hablamos de las 3 patas del plan de arbolado público, que tiene que ver en primer lugar con un censo, en segundo lugar con una poda programada. Vos pensás, Corina, que desde que falleció Curiale, que era un trabajador municipal que llevaba adelante la poda históricamente, durante muchos años no se pudo hacer. Por eso habla de la necesidad de rever la constitución del Estado, no municipal. Este año, con mucho esfuerzo, con la enorme ayuda de los trabajadores municipales, avanzamos en una poda mal programada, en conjunto con reclamos, que sé que este año va a ser mucho mejor y que vamos a poder extender la zona. Y después de la forestación y reforestación, que yo veo mucho interés en la comunidad en ese sentido, en discutir las especies. Ya nos pusimos en contacto con un especialista en materia de riesgo de arbolado, porque notamos especies enfermas y queremos que en caso de que así se detecte, contarle a la comunidad qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que hacer. Yo digo, cuando vos ves que un árbol se está sacando, te duele. No te importa porque te duele, vos lo ves y es impactante esa imagen. Por eso yo lo entiendo y lo enfrento y lo cuento y me abro a las opiniones, porque duele, pero también tenemos que ser muy conscientes, como lo decía el otro día, de que el Estado municipal tiene el deber de cuidar la integridad del vecinal, y que si esa planta se cae arriba de la casa de la señora que se la notó el otro día, porque no llegamos a tiempo de sacarla, porque estaba enferma y hueca, es una responsabilidad nuestra, ¿no? Este equilibrio entre la defensa de las causas, que yo las súper respeto de todas, las animalistas, las ambientalistas, porque trabajé con todas las organizaciones sociales, feministas, me tocó comulgar con ellas y valoro y admiro su trabajo, pero tenemos que armonizar con este bien supremo que tenemos que cuidar, que es la integridad del vecino. Y en el medio se puso la planta del ombú, la rama del ombú, y yo hice una propuesta, fueron y cortaron así, chiqui. Hablado, nosotras dos, posiblemente, en relación a eso, las especificidades técnicas del ombú ya lo comentó el equipo. Por ahí no era la planta ideal para hacer esa intervención, pero sí coincido, Corina, por eso te iba a decir, ¿no? Que a veces está bueno ese llamado, ¿no? En que podemos hacer intervenciones en otros casos, porque las he visto
me encantan, me parecen que es simbólico y que hablan de estas cosas que tenemos que empezar a hacer hacia adelante, ¿no? Para mí la política es comunitaria, pero no cuando contás lo que vas a hacer, sino desde la génesis de la política pública. Es decir, sí, eso. Creo que por ahí va la idea, digo, para el vecino también, que seguramente como se dio a publicidad, bueno, el tema del ombú fue durante unos días un tema, la verdad que son miradas, porque en este momento y en esta situación uno personalmente pensé, bueno, una carta institucional al intendente, sugiriéndole, bueno, después el gobierno hace lo que tenga que hacer o explica lo que sea. Fue bastante rápido todo y quedó así, pero bueno, sí, en otras ocasiones intentaremos hacerlo tal vez de otra manera. Cada uno queda con su mirada. No, a ver, yo valoro mucho las redes, las uso de hecho. Sí. Me parece que está bueno pero no tanto para mostrarse, sino para conectar. Obviamente uno abre y después a veces no llegás, a mí me pasa, no llegás a contestar los mensajes y la gente a veces dice, no, tiene razón, porque bueno, es así. Pero siempre soy muy del teléfono y de la charla y de 2 minutos, juntémonos 2 minutos y decime qué querés, a ver si podemos. Y a veces las redes distorsionan, porque una vez que encaró para un lado es muy difícil volver al punto de intercambio. Y después también uno expone las situaciones. A mí no me gusta, no, mira, esto no se puede hacer porque no es así. Entonces, sí me parecen buenísimas las intervenciones, así que lo vamos a hacer. Seguramente estemos atentas a otras situaciones. De hecho, hay un bragado que la lleva adelante el arquitecto Patiño, que me encanta. Así que es una persona muy valiosa en nuestra comunidad, con quien he hablado bastante. Así que lo tenemos en cuenta para otras intervenciones, creo que lo vamos a poder hacer así. ¿Cómo no? Pienso a veces que la mirada de tanta área hace que tengas que manejar muchísima gente, directa o indirectamente, más allá de que hables con las cabezas de los equipos. Y creo que lo preguntaba yo en la última conferencia de prensa que compartimos a partir del incendio en el lugar donde se acopiaban las cubiertas. Yo decía, no hay necesidad del replanteo de este equipo que vos decís, no digo del equipo, pero a veces de las cabezas o de las personas que ocasionalmente ocupan el cargo, cuando una serie de situaciones pasan. Ejemplo, Federico González, arbolado público. Pongo nombre y apellido, o Orlando Costa también ha sido crítico, digo como personas conocidas en la comunidad, ¿no? Y otros tantos, o bueno, en los servicios te contaba la mayoría. Digo, ¿hay una mirada así o siempre decís, bueno, nosotros vamos a poder? Es el replanteo interno y no las personas. Es importante eso, porque el vecino muchas veces dice, fulano no sirve, ¿por qué no cambian? ¿Por qué no sacan? El vecino también tiene una mirada así, no solo los sectores opositores a los gobiernos. A veces el vecino se involucra, ¿no? Sí, está bien lo que planteas. Yo primero siempre analizo el todo. ¿Sí? A veces, por una cuestión de cómo se da la comunicación política, a veces quien tiene la posibilidad de hacer uso de un medio es por ahí un actor político, pero nosotros hoy ya no somos 40.000, creo que somos 50.000 habitantes, sin censo actualizar a los 55.000. Si vos no te das una idea, Corina, las opiniones y los mensajes y la percepción del vecino que tiene en el barrio de las cosas, que muchas veces dictan un montón de lo que a veces los actores políticos dicen en la tele. Entonces yo trato de ser muy equilibrada en escuchar todo a través de todas las herramientas que tengo. No creerme nada, pero sí escuchar todo. En primer lugar. Y muchas veces la realidad del barrio no es la realidad que presenta, o de la problemática no es la realidad que presentan algunos actores políticos en la tele, que a veces están movidos por otras cosas, por sus propios intereses personales, por sus sensaciones. Yo veo muchas veces resentimiento, narcisismo, sensaciones que son muy humanas, que yo las respeto porque las entiendo, pero que por ahí muchas veces las opiniones se construyen desde ahí, ¿no?
Entonces analizo mucho eso y después yo creo que el equipo de trabajo no es fácil ocupar la función pública, vos lo sabés. A veces yo he escuchado, bueno, tenés que cambiarlo. Y yo me pregunto, ¿y a quién pondrías? Ah, no sé. Bueno, creo que tiene que ver, tienes un equipo. En primer lugar, esto es una opinión personal, los funcionarios son políticos. Que la herramienta técnica, obviamente que tiene que estar, pero creo que nosotros formamos parte de un Estado municipal, de un gobierno municipal, no somos una empresa privada. Eso tiene que estar muy bien claro. Yo respeto a quien piensa de otra manera, pero yo creo en eso. De hecho, creo en la función social del Estado, por eso todos mis funcionarios tienen perfil social. Todos mis directores tienen perfil social, no hay ninguno que no lo tenga. Y son funcionarios políticos. Hay una parte técnica que tenemos que tener, porque si no estaríamos totalmente desfasados de este presente, sí. Pero he visto técnicos impecables siendo los peores funcionarios políticos de la historia. Porque no aguantan, porque no pueden entender que tiene que haber un equilibrio de intereses, que hay que escuchar, que el vecino tiene razón, y hay muchas cosas que a veces se dan en la función pública, y te lo digo porque vos lo sabés, que escapan al mero análisis del empresario. No es un sí o esto no es así. Que tenemos que capacitarnos, sí, que cuanto más sabemos, mejores somos para la comunidad, sin duda. Yo vivo estudiando y aprendiendo de temas distintos, y lo mismo mis funcionarios, pero hay personas que no son profesionales y que tienen una conducta del trabajo y una capacidad inmensa, y no tienen un título universitario, pero tienen un desempeño de la función que yo no he visto en otros profesionales. Entonces, en eso creo que tiene que haber, en primer lugar, una absoluta integridad, porque si hay algo que no podemos tolerar nosotros como gobierno, y nunca lo hicimos, y lo dijo el intendente, es la corrupción. Voy a ser más, no dijo fuerte, más exigentes con los de adentro que con los de afuera, y eso siempre está así. La confianza, Corina, tu equipo de trabajo tenés que tener confianza, si no, no podés avanzar. Y un propósito común que supere las individualidades, los intereses personales, las mezquindades, los egos y todas estas cosas que tenemos de seres humanos, que en la política muchas veces se potencia, pero el equipo es eso. Mi mayor requerimiento es la capacidad de laburo, y el laburo es el territorio. Por eso yo respeto el erudito, respeto la opinión desde el estrado, lo respeto un montón, las escucho a todas, pero siempre digo que me interesa mucho lo que se hace con eso, ¿no? Y si eso se pone al servicio. Si vos el conocimiento no lo pones al servicio de los demás, no sirve, a mi entender, para nada, salvo para los likes propios, ¿no? O no, eso no va conmigo. Cuando te presentabas unos minutos después, ya lejos, en esta entrevista, decías, yo nunca fui candidata. No es la primera vez que yo escucho que decís que nunca fuiste candidata. Primera pregunta es, ¿vos quisiste ser candidata alguna vez? Bien. Ser candidato o ser candidata significa tal vez también medirse con el electorado. Pero sos una de las personas que más han medido en las encuestas. Digo que todos miden en las encuestas. ¿Sabías eso? Que cada vez que te llaman te preguntan por Natalia Gatica. ¿Sabías eso? Sí. ¿Qué sé? Mira, está bien, entiendo. No, digo, a la señora de acá enfrente de la pollería de mi casa no la midieron nunca. No, y sí, porque me lo preguntan, y cada vez que se acerca una elección tiene siempre la misma pregunta. Yo cuando te decía que hiciste ser y te dije que no. Mira, yo me acuerdo de una de las primeras reuniones que tuvimos en el primer local de Unidos, donde vi un foco colgando porque ni lámpara tenía. Y el intendente dijo algo que yo lo digo y lo repito. Preparen el documento, porque en este partido político todos somos candidatos y ninguno lo es. Y es así, yo siempre estoy a disposición del proyecto y del mejor lugar para mí.
Nunca me pasó que dije quiero ser candidata y me dijeron no lo sos. Nunca me pasó eso, nunca me pasó. Creo que siempre ocupé los mejores lugares para el proyecto. ¿Sí? Yo soy ejecutiva, soy del ejecutivo, o sea, la verdad es esa, es lo que creo que lo mejor sé hacer, lo que me gusta hacer. Y cuando sos funcionario, es tanta la tarea que tenés, más allá de que muchos vecinos por una cuestión de que algunos han hecho mal las cosas o de la política misma creen que no es así, no tenés tiempo para ser funcionaria y ser candidata. Te hacen campaña, sí, un corto plazo con un objetivo, que es contarle a los vecinos qué es lo que querés hacer y por eso es la campaña, para comunicar, pero después no se puede. Entonces yo creo que uno tiene que hacer su trabajo muy bien, cada día mejor que el día anterior, prepararse, capacitarse y estar listo. Y si eso sucede, bueno, sucede, pero que sea una consecuencia de lo que haces todos los días, porque yo el tema de las encuestas, sí, está bien, son herramientas, las encuestas, los sondeos, pero también se han ganado elecciones personas que no les iba bien en las encuestas. Yo ya la verdad es que no creo en muchas cosas. Para mí son tiempos de transformación y la pandemia los aceleró. El ser individual, el vecino, la vecina por sí solo habla y muestra su voluntad en el voto. Sabe que lo puede hacer, espera el momento, hay mucho silencio en todo lo que nosotros creemos que pinta la realidad, como son las redes, como a veces los medios de comunicación también, miles de formas, y después no pasa lo que parecía que iba a pasar, no pasa eso, entonces yo creo que la realidad está en la calle, y muchas veces de silencios. Ahora, si contesté que no me fui por las ramas, pero bueno. No, igual yo te voy a traer de las ramas, porque ahora los intendentes pueden volver a ser candidatos después de cumplir 2 mandatos. Por lo menos eso va a suceder. De acuerdo a las modificaciones, entonces, el papá Vicente Gatica, si lo desea, va a poder legalmente ser nuevamente candidato. Pero bueno, yo te tengo que preguntar si vos vas a ser la candidata, porque esto que me contás del documento, ¿verdad? Todos los hombres y las mujeres que hemos pasado en la política tenemos el documento con el cambio de domicilio, todo eso es así, y preparado, es así, pero yo sé, por lo menos lo que me ha pasado cercano, que el que va a ser candidato a intendente lo sabe un rato antes, no es que te llaman ahí cuando están cerrando y te dicen, mirá, vas a ser vos. ¿Alguna vez se habló esto? ¿Alguna vez lo pensaste seriamente? Afuera se habla mucho, pero adentro ¿se habló alguna vez? Bueno, pero sí, ¿vos fuiste candidata alguna vez, Corina? Sí, yo fui candidata a concejal. La más joven de Bragado, la más chiquita, más que Nico Brauco, porque yo tengo 26, sí. No lo sabía, por eso te bueno, yo sé que sí, se habla mucho siempre hacia afuera, hacia adentro, por lo que hablamos, ¿no? Por miles de cosas que se juegan en esto. Yo no lo sé, creo que incluso es muy pronto para saberlo. Yo sí lo que sé es que amo esto que hago. Es decir, ¿te gustaría? Me gustaría estar en el lugar o en los lugares, por eso hoy yo siento que ocupo un lugar de esos, en los que puedo transformar la realidad, ¿sí? Para mejorar la vida de la gente. O sea, yo estoy convencida de que la política tiene que ser eso, que a veces en ese camino, y vos me lo preguntabas al principio, en ese camino uno va y viene, piensa, ¿será esto? ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo? Yo puedo estar en mi casa ejerciendo mi profesión, sin exposición, me iría bien, tengo millones de oportunidades, gracias a Dios, porque creo que he hecho mucho para tenerlas, pero amo esto que hago. O sea, yo estoy convencida de que me apasiona y lo elijo como forma de vida. Hoy sí lo elijo como forma de vida. Entonces, si mañana me decís, Natalia, el lugar que necesitamos en el que estés es bien, allí iré. Creo en esto.
o sea, creo en mi líder político, que es Vicente Gatica, creo en él, creo en la mirada que tiene, confío plenamente porque lo conozco y porque sé lo que quiere y porque digo que a veces cuando las personas, los hombres o las mujeres ocupamos cargos muy importantes de poder, ahí se ve la esencia y a veces pudiendo irte al pasto, por decirlo de alguna manera, lo bestia, para que la señora me entienda, te mantenés en este. Y eso es muy valorable. Y no lo he visto mucho, no lo veo mucho en dirigentes políticos. Entonces, confío en él, confío en este proyecto y yo no puedo contestarte eso, Marita, la verdad. Cuando puedo contestarlo, te voy a contestar. Otra nota, con vos otra entrevista, ya la van a tener. Vamos a tener, pero sí lo que sí creo que es una consecuencia, lo que sea, los cargos son consecuencia de laburo. Posicionarte para un cargo es consecuencia del laburo, no es otra cosa. De hecho, vos fíjate que los cargos impostados o que no son de liderazgo genuino, la gente no los dirige. Porque ahí está, o sea, el soberano, yo cuando veo y digo, bueno, ¿cuántos votos sacó? ¿Quién lo eligió? ¿Quién no lo eligió? O sea, entonces, y ahí duele, pero ahí está la verdad, al menos para mí. Para mí, en esto que hacemos, la verdad está ahí. Y eso no es casual. Yo cada vez que, lo hablamos con el día en la escuela cuando, en las elecciones. Yo cuando observo, cada vez que trabajo mucho en las elecciones, siempre más desde lo territorial, y veo cada uno, cada vecino y vecina bragada que se acerca a votar a la escuela, y digo, esto es maravilloso. O sea, defendamos esto, porque esa voluntad individual puesta ahí, es como que te das cuenta que va mucho más allá. Se pueden hacer millones de cosas, pero la voz de cada uno se escucha ahí. Y creo que no hay tantos actos de esas características, ¿no? Y a mí me emociona, y eso que no viví la época como me ha pasado a otras generaciones de la dictadura, no la viví. La vivo del relato de eso, de mis viejos, o de lo que uno escucha, pero no la viví y aún así a mí me emociona, como me emocionan todas esas manifestaciones comunitarias, donde vos decís, es increíble cómo cada uno tiene una mirada, tiene un aporte, tiene una visión que yo no la tenía presente. Bienvenido, porque eso nos hace mejores. Yo creo mucho en eso, por eso ahí está la verdad, el relacionar a los candidatos, a la política, está ahí. La última, en realidad, vos decís, soy una funcionaria, formo parte del proyecto, creo en el equipo, mi líder es Vicente Gatica, siempre sé que voy o aprendí, entendí, asumí, que voy a comenzar con un pie acá porque soy, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que nos ¿Coincidís conmigo o no? ¿Coincidís con lo que digo? Sí, pero pregunto esto. Nunca usás ese máximo poder que tenés, que es el de hija, primogénita, además del hola, Pa, ¿me puedes ayudar? O Pa, ayúdame en esta, porque a veces cuando en las áreas hay complicaciones o cosas, ese hola, Pa, lo tenés vos, no lo tiene ni siquiera Mauricio Tomasino. No. Y ¿sabes por qué no? Porque los dos tenemos muy en claro, tanto él como yo, en donde no tenemos que caer. Pero justamente para no perder la objetividad. No es fácil, Corina, por una cuestión emocional no es fácil. Imagino, por eso lo pregunto. Es mi papá. Pero la verdad es que creo que logramos en todos estos años, hablando mucho, trabajando cada uno desde su lugar, lo personal y lo emocional, creo que, bueno, pudimos encontrar un equilibrio, pero creo que hay lugares donde no podés caer, porque ahí sí es nepotismo. Yo cuando digo con absoluta tranquilidad y firmeza, acá no aplica el nepotismo, porque yo jamás hice uso de mi condición de hija para algún beneficio personal. Nunca. De hecho, no hay una sola
situación que eso lo pueda demostrar. Dichos miles, pero realmente alguna situación que diga, mirá, porque hay una causa penal, acá hay una denuncia, no hay nada de eso nunca, o una situación comprobable. No, de hecho, hablo poco, o sea, muy pocas veces me he sentado a hablar con una situación compleja porque él confía mucho en mí y yo conozco su mirada, entonces tenemos los funcionarios todos en esto, mucha libertad, y sí yo tengo muchas más exigencias que el resto, y esto lo dijiste vos el otro día, yo coincido, los que más cerca están, más exigencias tienen. Primero porque uno mismo las adopta, porque tenés como un plus de cuidado hacia el otro y de querer que la cosa salga bien. Y segundo, porque es así, preso pasa en todos los órdenes de la vida. Vos hablás él habla con una amiga que es abogada, trabaja en el estudio del padre que es abogado. O el que es electricista y trabaja con el padre que es electricista. Bueno, tenemos esa bendición de trabajar con nuestros viejos y también eso trae un montón de consecuencias, pero la verdad que no, nunca hice eso. Porque yo no lo hago y porque él no me lo permitiría tampoco. Así que eso está muy en claro entre nosotros de cómo debe ser. Capaz que otros sí lo hacen, pero no son los hijos, ¿no? Hola Pau, hola Vicente. La verdad es que no, sí, obviamente, no recibo toda el llamado de aliento, está siempre el llamado de preocupación, de ¿dónde estás? Estoy en el basural, Natalia, cuidate, sí, es mi papá. Pero la verdad es que, en ese sentido hay muy en claro, porque acá el propósito es superior, es superador, y lo tenemos muy en claro los dos. Natalia, yo te quiero agradecer mucho estos largos minutos de esta entrevista que habíamos pautado para poder charlar distendidos y tratar distintos temas como lo hicimos con el resto de los dirigentes y de las personas que pasaron y que entrevistamos. Va a ser la última del año, eso está bueno. Te vamos a comprometer para que sea una de las primeras del año, que no nos cueste tanto el próximo año también, sobre todo por si vamos teniendo definiciones con esto de las candidaturas. Sí, pero te quiero agradecer muchísimo estos minutos. Te agradezco a vos, Corina, creo que siempre está bueno acortar distancias, siempre, la vida siempre te pone situaciones donde decís, qué bueno, ¿no? De poder conocer, si hablamos el otro día, las veces que desde la función pública se establecen tantos prejuicios, tanto uno define al otro por lo que te dicen que es, y no está bueno, me gusta esto. Así que te agradezco la paciencia, insisto, no fue con vos, fue un año para mí muy difícil de lo personal, así que tuvo más que ver con eso. Estoy a disposición, incluso estoy a disposición de todas las dudas o cuestiones que surjan a raíz de cuando esto se vea, se escuche. Avisame, pasame, que quiero en esos casos, porque creo que de esto sirve, ¿no? El medio, la red, de conectarse, de la oportunidad de saber a ese vecino o vecina del centro, del Fátima o del barrio, qué siente cuando hablamos de esto, y compromiso asumido para el año que viene. Cuando quieras, estoy a disposición, y obviamente un beso, un abrazo inmenso para vos, para tu familia, para estas fiestas, y para todo. Aprovecho para los vecinos y vecinas, primero salud, que nos dimos cuenta de qué bien tan preciado es. Amor, sin duda, creo que es la fuerza más importante que tenemos para cultivar, y prosperidad para cada uno y para la comunidad, que tanto necesitamos. Tal vez vengan tiempos difíciles, creo, así que estemos juntos y construyendo que es por ahí. Muchas gracias, Natalia. A Corina, a disposición. Todo el día. Mucho más que éxitos. Todo el día. La 100 pone música.